Entonces la primera potencia que analizamos es la parábola y igual a x2. ¿Está claro? Pero ¿qué pasaría si fuera x a la 4? Entonces el cambio 1 a 1 de la función va a ser mucho mayor. Va a ser mayor. Entonces sería más abierta o más cerrada. Más abierto. Más cerrada porque de x de uno de un valor a otro, como x, perdón, lleva a aumentar más, ¿cierto? Lleva a aumentar más. Entonces por aquí, por ejemplo, yo tendría por acá, por ejemplo, ¿esta cuál sería? Por ejemplo, esta sería y igual a la 4. Si yo lo tuviera más cerrada, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo sería x a la 6? ¿Cómo sería x a la 6? Al origen. ¿Cómo? Mientras mayor sea el exponente, más cerrada será. Por ejemplo, así. ¿Qué tipo, cómo podríamos, disculpan pues la exactitud, pero lo importante es que se interprete cómo sería. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de esta potencia? Pues este podría ser x a la 6. Y igual a x a la 6. Ahora hagamos al frente los que son los impares. Los que son los impares tienen la misma forma, pero ¿qué pasa para los valores negativos? Por ejemplo, menos 1 a la 3, ¿qué me da? Menos 1. O sea que para los valores negativos la función va a ser negativa, y para los valores positivos la función ¿cómo va a ser? Positiva. Entonces le daría, por ejemplo, un tipo de función como este. Pongamos pues que pasó por aquí, me disculpen, ¿listo? Entonces este sería, por ejemplo, la función y igual x a la 3. Es como la parte que corresponde por acá sería negativa. Ahora, ¿cómo sería y igual a la 5? ¿Más cerrada o más abierta? ¿Cómo vimos de los otros? Más cerrada, entonces sería de este tipo. Esta sería la función y igual a 5. Y así sucesivamente se iría cerrando. Entonces, este que estoy graficando, ¿cuál podría ser? A la 6. Ya sería y igual a la 7. X a la 7. ¿Está claro? Funciones racionales. Las funciones racionales son las funciones del tipo g de x sobre h de x. En otras palabras, son funciones g de x, g de x, todos deben estar en función de x, tienen razón, perdón. G de x sobre h de x. Las funciones racionales salen de la división o el cociente de dos funciones. Veamos, por ejemplo, este tipo, esta función. F de x igual a 2x a la 4 menos x a la 2 más 1 sobre x a la 2 menos 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de gráfica sería tendríamos en esta función? Primero, identificamos que es una función racional. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la graficaríamos? Para graficarla tenemos que determinar el dominio de la función. ¿Para qué valores de x
me va a haber función. Mejor dicho, ¿en qué puntos voy a encontrar como inconvenientes? ¿Qué puntos hay críticos de la función? Entonces, en las funciones racionales, yo tengo que tener siempre claro que el denominador, ojo, que el denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Qué pasa si el denominador me da 0? ¿Qué pasa si el denominador me da 0? Esto siempre tiene que ser diferente de 0. Si el denominador me da igual a 0, va a haber una indeterminación. Yo puedo ir por 0. Entonces tengo que establecer para qué valores eso se vuelve 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar los puntos críticos, tengo que hallar los valores para los cuales la función del denominador se vuelve 0. Entonces, ¿para qué valores? Yo puedo evidenciar acá que me da, cuando x vale 2, ¿qué pasa? 2 a la 2, 4. 4 menos 4, 0. Cuando aquí x vale menos 2, ¿qué pasa? También ocurre lo mismo. Pero entonces, profe, bueno, usted lo obtuvo directamente, pero ¿cómo se hace algebraicamente? Entonces hay que factorizar el denominador. Entonces yo tengo aquí que x2 menos 4 es igual a una diferencia de cuadrados. Es lo mismo que tener x a la 2 menos 2 a la 2, ¿cierto? Esto sí es una diferencia de cuadrados. Entonces obtenemos que es igual a x menos 2 que multiplica ¿a quién? A x más 2. En ese caso, entonces, ¿para qué valores se hace igual a 0 esto? Entonces, ¿dónde un valor o cuándo un valor de un producto se vuelve igual a 0? Cuando el primero es igual a 0 o cuando el segundo es igual a 0. ¿Me hago entender? Entonces busquemos, a ver, ¿cuándo el primer valor se hace igual a 0? Entonces, cuando x menos 2 es igual a 0. ¿Qué pasa entonces aquí en x? ¿X me da qué? Igual a 2. ¿Y cuando el segundo término se vuelve igual a 0? Cuando x más 2 es igual a 0. Entonces obtengo que x es igual a menos 2. Entonces quiere decir que en menos 2 y en 2 la función no va a tener, no va a valer, ¿cómo así? ¿Cuánto va a valer la función? No va a haber función. No va a haber función. Ahí en esos puntos, ¿qué va a pasar? ¿Va a tender a qué? A infinito. Entonces, la gráfica que resulta es del siguiente tipo. Entonces ya sabemos. Entonces sería entre menos 2 y 2 de este tipo. Entonces, ¿cómo lo obtengo también? Si usted factoriza tanto arriba como abajo, puedo ver que haya factores comunes y se cancele. Entonces también puedo determinar los tipos para poder representar la gráfica factorizando dicha función. Ojo, ¿cómo también obtengo? Entonces, al factorizarlo, al determinar los puntos críticos, le doy valores a x y le doy valores a y grafico la función. ¿Me hago entender? Pero lo importante es que obtengas esos puntos críticos, estos puntos críticos en 2 y en menos 2. ¿Por qué? Porque en esa parte la función va a tender a ¿qué? ¿Cuánto vale en 2 la función? Analicen. ¿En 2 cuánto vale la función? ¿Cuánto vale en 2 la función? Ahí se van a generar asíntotas. Quiere decir que ahí el valor de la función tiende a infinito. Me explico, mire. Si analizamos en menos 2 por la izquierda, ¿tiende a dónde? Tiende a más infinito. Pero si analizamos en menos 2 por la derecha, ¿hacia dónde tiende? A menos infinito. ¿Listo? Más infinito y menos infinito no es lo mismo. ¿Listo? Lo mismo ocurre en los valores de x igual a 2. Si analizamos a 2 por la derecha, ojo, ¿tiende a qué? A más infinito. Y a 2 por la izquierda, ¿tiende a qué? A menos infinito. ¿Está claro, mis queridos educandos?